privilegiada, agradecida por esta oportunidad que Dios me da. Pueden tomar asiento. Agradecida por tomar un tiempo y venir a escuchar palabra viva y eficaz del Señor. No vea el instrumento, vea el contenido del vaso. Y quien direccionó el instrumento, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de papá. Quisiera saber si hay uno que nos visita por primera vez. Puede levantar su mano. Todos somos de la casa. Primeramente, como les decía, dándole gracias a Dios por este privilegio, porque me siento privilegiada, agradecida y con un gozo en mi corazón porque sé que fue a su tiempo. Aquí no me puso hombre, entendí, aún estando ahí, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Antes de orar, no vamos a orar primero. En el nombre poderoso de Jesús, sea usted inclinando su mano hacia acá. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta noche, Señor. Desde ya renuncio a mis emociones, Señor. Renuncio a mi humanidad y reconozco que eres tú, Señor, quien me dará la valentía, Señor, para predicar tu palabra. Viva y eficaz, Señor. Gracias por usarme como esa antorcha encendida para penetrar esos corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que todos podamos venir con corazones dispuestos a abrir nuestro corazón, a escuchar tu palabra y ponerla en práctica en el nombre de Jesús. El Señor puso en mi corazón un tema que realmente todos sabemos que no hay personaje en la Biblia que no haya vivido procesos o que no haya pasado desiertos. Y es que incluso la prueba es necesario y propósito de Dios. Incluso la prueba, el desierto, es propósito de Dios. Hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia que yo me imagino que todos hemos escuchado. Y es Sansón. Sansón fue un hombre, fue una promesa cumplida del Señor. Fue un regalo de consagración, un regalo de mucho tiempo que sus papás se consagraron, porque su mamá no podía tener hijos. Y es aquí donde vamos a leer, nos ubicaremos en Jueces, y yo les voy a parafrasear la historia y luego vamos a enfocarnos en el tema como tal. Y es que Sansón fue un escogido del Señor, propósito desde el vientre de su mamá. Sus papás vivieron día a día en el Evangelio, me imagino que servían a Dios, porque dice la palabra que durante mucho tiempo ellos se consagraron y por eso Dios decide darle ese regalo, que es el de tener un hijo porque su mamá era estéril. Pasa el tiempo y nos vamos a leer Jueces 13, del 3 al 7. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Moab y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz a un varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni beber ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le cortará el cabello, pues será consagrado a Dios como nazareo. Nazareo significa consagración, significaba que no podía beber vino, no podía comer cualquier comida y sobre todo que no se le podía cortar el cabello. Desde su nacimiento, él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios. Tenía aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté dónde era y no me dijo su nombre.
pero me dijo, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta su muerte. Restricciones y directrices que el Señor le daba a ella, porque su hijo no iba a ser común, porque su hijo no iba a ser corriente, iba a ser un propósito de Dios que iba a rescatar al pueblo. Pasa el tiempo y el esposo le dice, se los parafraseo, Moab le dice, bueno, pero yo quiero ver a ese ángel. Le dice, bueno, vamos a orar y le decimos al Señor que si lo puede traer de nuevo. Y así fue. El Señor le concedió la petición y se le vuelve a aparecer el ángel. ¿Qué pasa? El ángel le dice, sí, bueno, como te dijo tu esposa, van a tener un hijo, pero ese hijo va a ser consagrado porque es un propósito de Dios. Va a ir a la tierra porque tiene un propósito divino. Entonces dice, restricciones, directrices enviadas por Dios para cumplir su propósito. Entonces podemos ver que ella no podía tener hijos. Donde el mundo veía muerte y veía estéril, el Señor no solo vio vida, sino que también vio propósito. Entonces, Él le decía que él no podía hacer estas cosas, no podía hacer esto. Entonces dice, Dios siempre se glorificará donde no hay vida, donde no hay esperanza, donde el mundo ve perdido para demostrar su gloria y autoridad. Donde no hay vida, Dios ve propósito. Desde el nacimiento de Sansón fueron directrices, restricciones que su mamá no debía hacer para que el propósito naciera. Sansón debía pagar el precio de ser escogido y eso era no ser igual al resto. Esto hacía mucho énfasis en mi vida porque mi mamá me decía, no vayas a mí, no vayas, pero tengo que hablar de ella porque con ella es que vivo. Y decía, tú no eres igual al resto, pero ¿por qué? Si quizás porque estamos en este mundo y somos humanos, nos gusta lamentablemente el pecado. Y aquí fue entendí de que antes, incluso cuando él estaba en la barriga de su mamá, hubo unas directrices que el Señor envió de que no puedes hacer esto para que tu hijo vaya y cumpla el propósito de Dios. Muchas veces yo me he sentido así. ¿El por qué? Porque no puedo ser igual al resto. Es porque usted y yo somos propósito divino y debemos cumplir lo que el Señor ha mandado. Por eso no somos iguales. Sigue diciendo, y después de esto, él nace, dice, no, vamos a seguir leyendo Jueces 13, del 21 al 23. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que él era un ángel del Señor y le dijo a su esposa, seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo, si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido ni habría dicho algo tan maravilloso como este milagro. Si el Señor no tuviese propósito conmigo y con usted, simplemente no estaría en este lugar. Simplemente no le fuese entregado una misión, simplemente no le fuese entregado un propósito. Y aún así se le entregó y le dijo, hija, aún con tus defectos, este es tu propósito. Esto es lo que tú debes hacer. Nuestras instrucciones es la palabra de Dios. Desde un principio, él le dijo, debes hacer esto y esto. Eso es lo que el Señor
ha escrito aquí. En esta carta de amor, hija, no debe ser esto porque debes cumplir mi propósito. Entonces, nace Sansón y Sansón era veía una predica que decía que era el superhéroe de la Biblia. Porque era grande, me imagino que era fuerte, por su fuerza, me imagino yo. Entonces, dice Jueces 14, del 1 al 4, dice: cierto día, estando Sansón en Timar, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta esa joven filistea de Timar, y quiero casarme con ella, consíguemela. Sansón fue enviado para pelear contra los filisteos, pero se enamoró de 2 filisteas. Que el Señor se lo revele. Usted y yo fuimos creados y el Señor nos envió el propósito de vencer al pecado. Entonces, ¿por qué nos gusta el pecado? Que el Señor a usted se lo revele o más, que se le revele más, como me lo reveló a mí. Que podamos ser esos instrumentos y no piedra de tropiezo al mundo. Porque por ser igual al mundo, soy piedra de tropiezo al mundo. Créame que yo siempre decía, no voy a predicar porque me va a tocar vivir la palabra. Nos va a tocar vivirla día a día. Si usted no está viviendo la palabra, asústese. Asústese porque nos toca vivirla día a día. La lucha es hasta que Cristo venga. De resto, dice, el propósito de Dios estaba desde que Él estaba en el vientre de su mamá. Aunque ella no entendía el por qué, aún lo hicieron. ¿Qué pasa? Él le dice, consíguemela. Y ellos no entendían el propósito de Dios, no entendían el por qué él quería a las filisteas si él había sido creado para pelear contra los filisteos. Y dice, ¿acaso no hay una sola mujer, en el 4 dice, ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o en todas las israelitas con las que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos? Preguntaron. Busca a los filisteos paganos a buscar una esposa. Sin embargo, Sansón le dijo, consíguemela, a mí me gusta ella. Es que yo quiero ir, es que a mí no me importa. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en ese tiempo gobernaban a Israel. Su mamá y su papá no entendían aún cuál era el propósito de Dios y por qué él no quería, o él quería casarse con ella. Pero es que aún cuando no entendamos el propósito de Dios, con simplemente saber que Él respalda, con eso para nosotros sería suficiente. Si su mamá y su papá sabían que Él era un propósito, que se le había aparecido el ángel y le dijo, tú vas a dar a luz un hijo y va a ser nazareo. Entonces, aún ellos ahí no entendían el propósito de Dios, pero se la consiguieron. Dice, el propósito de Dios, aunque ellos no entendían el propósito, aún lo hicieron. Dios sabía que esa primera mujer no estaba en el propósito y que lo haría sufrir, pero también sabía que debía cumplir su voluntad. ¿Qué pasa? Luego de esto, le consiguieron a la mujer filistea. Y bueno, él comienza a tener una aventura con ella, incluso se iban hasta casar. ¿Qué pasa? Cuando una de las cosas, de las características como nazareo, era que él no podía cortarse el cabello ni tocar animales muertos. Cuando él va de camino no sé, me imagino que a su boda, se le aparece un león.
y el león lo ataca y él mata al león. Entonces pasa ese tiempo, cuando él se devuelve, está el león de nuevo en el cadáver, pero tiene miel. Y él agarra la miel y se la lleva, se la va comiendo, y no solo se la comió, sino que se la dio a la gente, a su familia. Otra desobediencia que él no podía hacer. Como nazareo era prohibido totalmente que él tocara un animal muerto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va él a su boda, le dice a los hermanos de la Filistea, le dice, si tú hizo un acertijo y le dice, si tú descifras el acertijo, yo te voy a dar dinero. Y si no, tú me lo devuelves. El acertijo era, vamos a buscarlo por aquí, yo no lo anoté, vamos a ver. Del que come salió algo para comer, y del fuerte salió algo dulce. Era porque como el león era fuerte, había salido algo para comer. Él le dice eso a los filisteos, y él obviamente los filisteos no iban a saber cuál era ese acertijo. Le dice, bueno, tienes que decirle que nos diga. Él le dijo cuál era el acertijo y se lo dijo a su mujer. No solamente se lo dijo a ella, sino que ella se lo dijo a ellos. Pasó totalmente a un caos porque él se fue de esa tierra. Cuando va a buscar a su mujer, ya la habían entregado al padrino de la boda. En fin, vivió muchos procesos, vivió mucho dolor, porque me imagino que le dolería que su esposa se la entregaran a un esposo, a otra persona. Sansón, luego de ser procesado por su primera esposa y darse cuenta que no era el propósito de Dios, consigue y se enamora de una mujer llamada Dalila. Cuando yo escuché Dalila, todos creemos, Dalila la que le cortó el propósito. Dalila, no, sí, ella influyó mucho, pero la responsabilidad fue de él. La responsabilidad fue de él de decir, yo no me puedo mezclar contigo porque yo nací para vencer a tu reino. Yo no puedo mezclarme contigo. Entonces eso fue creciendo y llamada Dalila, que tampoco era de su tribu. Entonces no era propósito de Dios. Desde un principio hubo un plan de los filisteos. Era saber de dónde venía la fuerza de Sansón. Dice, el diablo tiene un plan y tiene su gente y sus aliados que se dejan usar por él. Depende de ti y de mí si cumplimos el propósito de Dios o el plan del diablo. El propósito de Dios es eterno. El plan de Dios es temporal. Depende de usted y depende de mí. Si seguimos un plan temporal o seguimos un propósito eterno. Si caminamos en pos de eso que el Señor ha depositado. Si caminamos en pos a seguir el propósito de Dios. Pero eso depende de usted y depende de mí. Dice en Jueces 16, 17. Después que él le había dicho, ya los filisteos sabían que no sabían de dónde venía la fuerza de Sansón. Le dice, bueno, ya tú eres su mujer, tú debes preguntarle para que al fin nos diga cuál era la fuerza. Pasó una vez, ella le decía mentiras, y venían los filisteos y él se desataba. Venía otra vez, se desataba de nuevo. Venía otra vez, se desataba. Hasta que hubo un punto de que ella hasta creo que lloró. Lloró y le dijo que si tú me odias, algo así fue la cosa. Entonces dice en Jueces 16, nunca, entonces finalmente le reveló su secreto, Sansón. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo, desde mi nacimiento. Si me rapan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil
como otro hombre. El rapar la cabeza de Sansón significa y simboliza eso que usted y yo nos estamos alimentando. Eso que usted y yo estamos viendo cada día, que es lo que damos. Él nunca oró hasta el final. Y por eso siempre vivió una vida en desobediencia tras desobediencia. Porque oró cuando se sintió perdido. El rapar la cabeza de Sansón significa lo que alimentaba a él, lo que entraba en su corazón y permitía o no hacer lo que Dios le había mandado. Cuando no nos alimentamos de la fuente correcta, somos tan débiles y vulnerables como el mundo, aún siendo propósito de Dios. Hermanos, el Señor entrega. Es nuestra responsabilidad qué hacer con eso que el Señor nos ha entregado. Seamos de bendición para otros, seamos de propósito incluso para otros, para ayudar a ese crecimiento, para ayudar a ese levantamiento y no seamos piedra de tropiezo más de la que hay. En Jueces 16, de 19 al 20, dice, Sansón le dijo al joven sirviente, después de eso, él le dice que cuál era su fuerza. Lamentablemente le dijo a ella cuál era su fuerza. Le dijo que su fuerza venía de su cabello. Dice en el 19, Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con su cabeza sobre su regazo. Y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Esta era mi parte favorita y es porque Sansón, la desobediencia de Sansón lo acompañó hasta el final. Y es porque Sansón no se registra en la Biblia de que Sansón un día subió al monte y oró. De que Sansón un día se arrodilló y oró. No, nunca lo hizo. Nunca lo hizo y es algo tan impresionante de que Sansón no se dio cuenta de que el Señor lo había abandonado. Ahí mismo lo dice. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Él decía, voy a hacer como las otras veces. Me voy a liberar y voy a hacer porque él creía que su fuerza sí venía de su cabello. Porque nunca supo de que su cabello solamente era un símbolo de su fuerza. La verdadera fuerza estaba en el dador del propósito, en el hombre que puso propósito en él, que fue Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y es algo tan impresionante que a mí me daba miedo y leía eso y me daba miedo porque a veces no nos damos cuenta de que el Espíritu Santo no está, o a veces no nos redarguye el hacer las cosas mal, porque sentimos, nos vuelve a perdonar, nos vuelve a perdonar, nos vuelve a perdonar. Hay un límite, y este fue el límite de Sansón. Sansón murió por la misma razón que había vivido toda su vida, ciego, sin una visión. Le sacaron los ojos y por eso murió. Pero toda su vida vivió ciego, sin saber quién era el dador de su propósito. O sí, quizás sí supo, quizás sí sabía quién era, pero nunca lo pudo poner como cabeza de su vida. Nunca lo pudo poner como autor y consumador
de su vida como tal. Entonces dice, le sacaron los ojos, luego de eso que a él le sacan los ojos, él lo llevan y le dicen, bueno, ya está derrotado, no tiene fuerza, no tiene nada. Y pasa todo eso y lo llevan a una cosa donde él iba a hacer como burla para los filisteos porque ellos pensaban que ya lo habían ganado. Pasa eso y el ciego, sin nada, sin una visión, le dice, bueno, colócame las manos como en las filas, no sé cómo se llama eso, en las columnas. Y ahí se acordó del dador de su propósito. Ahí se acordó quién era el que había puesto propósito en él. Y dijo, bueno, Señor, voy a leérselos. Sansón en el 26. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre la columna que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó de más. El templo se derrumbó sobre los gobernantes y filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que había matado durante toda su vida. Yo pensaba y le decía: Señor, ¿por qué mató más personas cuando murió que durante toda su vida? Y es que hubo una clave fundamental, y fue que Sansón oró. Sansón oró, el Señor renovó sus fuerzas. Sansón oró y se dio cuenta de dónde venía su fuerza. Sansón oró y el Señor le permitió ver quién era el dador de su propósito. Que su oración y la mía renueve nuestras fuerzas cada día. Sansón, aún incluso cuando se sentía perdido, cuando sentía que ya no había más, oró. Y ese papá misericordioso que tiene usted y que tengo yo, estuvo ahí. Dice que el Señor lo abandonó. Sí, y es que el Señor se aparta de nosotros cuando está el pecado. Pero es tan precioso y tan maravilloso que sigue estando ahí. Dice: hija, yo te cuido. Hija, yo estoy aquí, pero estoy apartada de ti porque estás en el pecado. Yo no habito donde está el pecado. Es 3 veces santo. Entonces, que esa oración suya y mía sea eficaz y no sea solamente cuando lo necesitamos. Que sea día a día. Señor, gracias. Señor, la gloria y la honra sea solo para ti, porque me levantaste, porque me redimes, porque renuevas mis fuerzas. Hubo tanto poder en esa oración que hizo Sansón, que no solo creyó él, sino las 3,000 personas que estaban en ese lugar. Por ti y por mí, no solamente vamos a creer nosotros, sino todo alrededor que aún nos está mirando. Por ti y por mí, otros creerán en el poder y la gracia de papá. Yo decía y me preguntaba mucho por qué. ¿Por qué mató más cuando se murió él mismo que durante toda su vida? Porque durante toda su vida lo hizo por desobediencia.
lo hizo por egocéntrico, lo hizo por quererse sentir más que los demás. Pero cuando oró, reconoció de que su fuerza no estaba en su pecho, su fuerza estaba en el dador de su propósito. Y aún yo decía, Señor, pero ¿por qué tuvo que pasar tantas cosas para darse cuenta? ¿Por qué tuvo que pasar por tanto dolor para darse cuenta? Y es porque el desierto es necesario, es porque el dolor es necesario. Eso nos certifica como hijos de Él. Eso nos certifica como que no eres como el resto. Eres como yo digo que tú eres. Es que no eres igual que el resto. Es que tienes autoridad, te he dado autoridad para decir, bueno, si el Señor lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo. Lo que pasa es que cuando no pasamos por el desierto, no tenemos nada que certifique de que el Señor hizo conmigo. Por eso yo decía, por eso hay tantas personas que llegan a la iglesia después de una vida recorrida, porque ahí se pueden parar aquí y decir, si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Hermanos, aquí, y el Señor me lo enseñaba, aquí no vale profesión, aquí no vale conocimiento humano, eso vale de aquí para allá, de allá para allá. Aquí vale Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que reconozca que nuestra fuerza viene del Señor, más nada. Y escuchaba personas que me decían, es que, y se los cuento rapidito, es que tú tienes, es que tú eres. Y decía, Señor, cierra mis oídos a esas personas que dicen eso. Realmente cuando sentimos autosuficiencia, aquí eso no vale. Aquí no vale conocimiento, no vale profesión, no vale, no. Aquí vale un corazón dispuesto. Aquí vale lo que el Señor quiera hacer, lo que el Señor quiera cambiar. Una vida de santidad, una vida dependiente a Dios. Eso vale aquí. Aquí no vale, no. Aquí el Señor a mí me tiene por gracia y misericordia de Él. Porque de lo vil y lo menospreciado se fijó en mí, dijo, esta negrita es. La gloria y la honra es solamente de Él. Yo me sentía tan identificada con Sansón, a lo último, al principio no, a lo último, porque yo decía, Señor, yo no quiero hablar del tú, del yo, no. Quiero que tu palabra sea tu palabra y ya. Pero el Señor me decía, no puedes callarte algo que yo he hecho en ti. No puedes callarte a lo que yo he transformado en ti o yo he cambiado en ti. Y es que, se los cuento como testimonio, cuando fui a Caracas, el Señor me hizo pasar muchas cosas que aprendí, muchas cosas que viví. Y en una de esas, cuando le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que hable? Ok, pero que tú has vivido. Y se me venía clarito el día que fui como Sansón. El día de la licencia, que el Señor decidió que me diera mi licencia, yo tenía en mi mente, antes de ir, tenía mucho miedo, tenía mucho temor, porque tenía mucha incluso presión, porque pensaba en que van a decir si no lo paso, qué va a pasar si yo no lo paso, todo el dinero, X cosa que se gastó allí, y yo no voy a valorar todo eso, aún sabiendo que yo me había esforzado demasiado. Y pasa todo eso, y hay algo que yo decía, y es que yo no quería, se los digo como testimonio, yo no quería decirle al Señor que se haga tu voluntad. No quería y me muestro vulnerable porque yo no sabía cuál era la voluntad de Él.
Porque eso fue el jueves, y el lunes, y el martes, y el miércoles, todo el panorama era como que no te la van a dar. No te la van a dar porque de la noche a la mañana salió una persona diciéndome que ni siquiera me conocía. Diciéndome, ese es un mundo cochino, ese es un mundo perverso, las señoritas no están ahí. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué? Dios mío, decía yo, y ahora yo vine tan lejos, pero en ningún momento, incluso antes de irme, no quería decirle, Señor, que se haga tu voluntad. El decirle, Señor, que se haga tu voluntad, me daba miedo, me daba muchísimo temor. Llegar aquí con las manos como me fui. Eso me daba miedo y eso me daba mucho temor. Un día antes de irme, mi mamá me habla conmigo y con lágrimas en los ojos me dice, si es la voluntad de Dios, Él se la va a dar. Si no, no se la va a dar y punto. Ni siquiera eso yo quería reconocerlo. Ni siquiera yo le dije, está bien. Y yo llorando, está bien. Pero en mi mente estaba, no. O sea, yo tengo que pasarla porque tengo que pasarla. El día de los exámenes, que fue el día martes, mis exámenes, gracias a Dios, salieron bien. Los exámenes de mi amiga pasa que tiene un soplo en el corazón. Bendito sea el Creador. Si sale algo malo en la cosa, dice que no. En el INAX dice que no estás apto y no le autorizan la licencia. Pasa todo eso y yo con el corazón que se haga la voluntad de Dios. ¡Tú! Bueno, claro, yo le decía así porque sabía que los míos ya estaban listos. Ya yo tenía los míos para irme. Cuando pasa eso, gracias a Dios se los dan y le dice, bueno, tiene que hacerse una revisión, hacer seguimiento de esto. Viene el día miércoles. Ya va a venir, decía yo, para Señor. El día miércoles en la noche voy a orar. Pregúntame si le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Me sentía muy desobediente, me sentía muy malagradecida y aún en eso no le dije. Llegamos allá, las piernas me temblaban cuando íbamos en camino, iba a vomitar, los oídos se me taparon. Yo nunca había sentido eso hasta hoy otra vez. Entonces, pasa eso y cuando llegamos allá, abrimos la puerta. A mí me llaman y yo le digo a mi amiga, vas conmigo para todo para que entremos juntas. Sí, está bien. Me llamaban a mí y a ella no. Decía, Señor, y también voy a pasar sola. Entonces, bueno, me llaman, estaban unas compañeras que anteriormente estudiaban con nosotras. Y ella entró a presentar la licencia, así como si nada, si fuera a pagar algo. Y yo, tú no estás no, eso lo pasamos. Bueno, está bien. Yo estoy pagando el certificado por aquí y veo que ella sale con los ojos rojos. Yo dije, bendito sea el Creador. Y nos hizo. Yo me puse, no les voy a decir peor porque no, esa palabra es fea. Pero de verdad, lo que sentía era algo inexplicable. Yo miro a mi amiga y le digo, ¿tú viste que no? Sí, no la pasó, pero nosotros sí la vamos a pasar. Amén. Bueno, pasa eso. El día estudiábamos en una aplicación que se llama Laivo. Y ahí eran 538 preguntas las que teníamos que responder. El mínimo para sacar, para pasarla eran 10 malas nada más. 10 malas de todo. Cuando yo estoy así, yo lo hice ese día en la noche y me salieron 4 malas nada más. Yo dije, no, listo, estamos listos. Ese día, cuando sale la muchacha, que sale llorando, yo me puse a hacerlo, eran 10, 20, 30 que serían malas. O sea, todo el panorama era, Alemán se va sin nada. Bueno, yo ahí
me seguían llamando, a cada rato me llamaban. Bueno, pasa eso y yo seguía ahí insistente haciéndola. Yo, Señor, pero dame sabiduría. Señor, es que no estaba yendo correctamente lo que tenía que hacer. Señor, Señor, seguí tú con tu fuerza, pues yo me lo imaginaba diciéndome así. Siga usted con su fuerza. Bueno, pasa eso y me seguían saliendo muchísimas malas preguntas que yo sabía cuál era la respuesta. Cuando pasa todo eso, que me dice, bueno, sus papeles ya están listos. Yo voy a pasar, yo dije, no, negativo. Yo no paso sin ir a la fuente. ¿Para dónde vas? Yo me voy. ¿Para dónde vas? No, sí voy a presentar, pero ya va. Me fui al baño. Le dije, Señor, aquí estoy. Un día decidí decir, heme aquí. Y ese heme aquí hasta hoy se está cumpliendo. Yo estoy aquí por instrumento suyo porque usted así lo quiso. Usted no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si usted puso eso en mi corazón, usted dará la capacidad para cumplirlo, siempre y cuando sea su voluntad. Y le dije, y que se haga tu voluntad. Cuando le dije así, pude sentir la presencia del Señor. Pude sentir que ahí estaba, que su respaldo estaba, y dije, la personalidad cambió totalmente porque dije, ahora si es o no es, yo sé que Él me respalda. Yo sé que dará o dará como Él quiera. Y de aquí para adelante, si es o no, Él es el que esa es la última palabra. Pero ya yo decidí ir a la fuente. Cuando usted y yo decimos o decidimos depender de Él o mostrar un corazón humillado, cuando decidimos decir, Señor, heme aquí, Él hace su voluntad. Ahí se cumplió su voluntad porque yo pude sentirlo, porque su presencia estaba conmigo. Y cuando hice todas esas preguntas, me dijeron, felicidades. La gloria y la honra siempre supe que era para Él. Solamente ahí iba a ser un instrumento más para glorificar su nombre y para decir, hay un Dios vivo, hay un Dios que renueva, hay un Dios que salva, que sana, infinidad de cosas. Pero es cuando usted y yo decidimos depender totalmente de Él. El propósito de Dios, quizás en medio del temor, del dolor o pena, aún estando en pecado, Sansón decidió ir a la fe. Reconoció que su fuerza no venía de su cabello, sino del dador de su propósito. Entendió que cuando el Señor necesita cumplir su propósito, lo cumplirá sí o sí. En medio de todo el dolor que él vivió, se dio cuenta que él vivió, se cumplió que los filisteos conocieran de dónde venía Sansón. Una vez más, se cumplió el propósito. No solamente conocieron los filisteos, sino las 3.000 personas que allí estaban. Aún Sansón estando en desobediencia. Pero hubo la clave, y la clave fue, Señor, aquí estoy. Señor, haga su voluntad. Aún con miedo, aún con temor quizás, el Señor cumplirá. Cuando Dios necesita glorificar su nombre, no ve profesión ni conocimiento humano. Le importa un corazón humilde y dispuesto a cumplir su propósito. Absolutamente todo lo que día a día vivimos es necesario. Pasamos por el desierto, nos da autoridad de testificar. Si Dios lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Cuando somos escogidos, nos cerca, no evitará que pasemos dificultades, no
escuche esto, no evitará que pasemos dificultades, porque es parte de la desobediencia del principio del mundo, pero sí protegerá a sus hijos. Este es una vida sin Dios, es una vida sin su cobertura, es una vida sin voluntad, sin propósito. Y esta, la concha de la mandarina, simboliza o significa esa protección divina que usted y yo tenemos como propósito. Cuando estamos así, se hunde totalmente. Es hundida porque no hay visión. Es hundida porque no está esa cobertura del Señor. Y cuando está así, es porque Padre, Hijo y Espíritu Santo ha estado con usted y conmigo. Es porque esa cobertura, aún cuando nos sentimos que no podemos más, está el Señor. Hija, yo estoy aquí, yo te levanto, yo te tengo. Si yo te creé, si yo te puse propósito aquí desde el vientre de tu mamá, ¿crees que yo que no te voy a sostener? Pero hay una clave, y es que depende de usted y de mí. Si estamos así o estamos así. El Señor nos da así o nos forma así. Pero es nuestra responsabilidad cuidar ese cerco, cuidar ese propósito que el Señor nos da cada día. Bríndele un fuerte aplauso. El no relacionarse con Dios llevó a Sansón a creer que su fuerza venía de su cabello, al punto de no darse cuenta cuando Dios se apartó de él. Sansón nunca oró, solo hasta que se vio perdido, sin ojos, sin cabello y sin fuerza. No esperen que el enemigo quite el propósito, o no esperen que el enemigo lo ciegue para buscar a Dios. No dejen que el enemigo lo tire en el piso y lo pisotee. No esperen eso para cumplir lo que el Señor ha depositado en usted. Sansón murió por la misma forma que siempre vivió, ciego, sin una visión, sin saber cuál era su propósito, sin saber a dónde iba, qué iba a hacer con su vida. Usted y yo tenemos un propósito. Usted y yo tenemos una visión. Cumpla esa visión y ese propósito que el Señor ha depositado en usted. Aquí no está teocráticamente porque a usted le provocó venir para la iglesia. No. Aquí está porque el Señor puso un propósito en usted. Aquí está porque el Señor dijo: mi hijo tiene que ir a escuchar mi palabra. Mi hijo tiene que ir a cumplir mi propósito. Por eso está aquí. Yo pensaba, y lo compartía con mi mamá, de los papás de Sansón eran fervientes en el Evangelio. Porque si el Señor decidió darle un regalo, era porque ellos se habían consagrado durante mucho tiempo. Pero Sansón vivió una vida total de desobediencia, incluso cuando era un regalo dado por Dios. Y era porque quizás sí le enseñaron, o quizás no, pero fueron porque sus papás decidieron que él tuviera esa autoridad. Y decir yo me di cuenta que con simplemente decir: consíguemela, ahí había un propósito que se había roto. Cuando ellos decidieron cederle esa autoridad, que usted, papá y mamá, que usted no le ceda su autoridad
a sus hijos, sino que sea partícipe de que sus hijos conozcan una relación con Dios. No es una religión. Religión lo hace cualquiera. Es una relación. Que usted pueda enseñarle a sus hijos a tener esa relación de padre e hijo. Una religión puede, digamos, ocultarse o aparentarse la palabra en cualquier lado. Pero cuando tenemos una relación, aún cuando no la aparentamos, sale solito. Porque hay una relación. Porque yo digo no, porque mi papá no le gusta esto. No, porque a Dios no le agrada eso. Una religión se pierde en cualquier lado. En cualquier lado se pierde una religión. Pero una relación es eso que usted y yo deberíamos tener. Como ese papá celestial. Aquí, hermanos, aquí solo se refleja lo que en casa somos. No pretenda venir aquí a dar más de lo que es en su casa. No. Aquí solamente cimentamos. Aquí solamente como que sellamos eso que el Señor en casa nos ha enseñado. Entonces, que usted y yo, les hablo a los papás y bueno, a todos en general, que usted y yo podamos entender que sus hijos entiendan que es una relación, no una religión. Que usted pueda enseñarle esa comunión. A mí, les cuento rapidito porque hoy el tiempo se me fue. Le decía a mi mamá, a mí me perturbaba mucho la palabra, tú tienes que ser por, o tú tienes que dar ejemplo por, que tu mamá es de la directiva de la iglesia. Hermanos, yo soy tan pecadora como usted. Yo soy tan igual como usted. Que el Señor puso gracia en mí, la misma gracia que puso en mí la puso en usted. Pero hay una clave y es tratar. Tratar de hacer las cosas como a Dios le agrada. Durante mucha vida, mi vida se ha basado en es necesario, hermano, es necesario. Ok. Ahora es que yo he podido entender que todo ha sido necesario. Todo el transcurrir de nuestras vidas han sido necesarios. Incluso el dolor, incluso el desierto. Pero queda responsabilidad suya y mía, se lo vuelvo a decir. Si atesoramos ese propósito o si hacemos que esa palabra sea realidad, es necesario y propósito de Dios. La gloria y la honra sea solo para papá. Puede colocarse de pie. Que esa comunión o esa relación con Dios nos haga siempre estar ahí. Aún cuando las dificultades del mundo, aún cuando sintamos que no podamos, Él está ahí, te sostiene, te levanta, te sube, pero solamente cuando cuidamos ese propósito y cuando cuidamos esa cáscara, que es esa cobertura que el Señor ha puesto en usted y en mí. Cuídela, cuide su propósito, cuide esa misión que el Señor le ha entregado y no espere estar sin visión, sin fuerza, como lo estuvo Sansón para buscarlo.
agua. Que su fruto en su tiempo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Otra versión dice: será plantado junto a corrientes de río, que sus hojas nunca se marchitarán y en todo lo que haga prosperará. Estas corrientes siempre van a estar. Siempre van a estar las corrientes. Pero el Señor promete prosperarte a ti y a mí. Aún cuando somos plantados junto a las dificultades. Aún cuando somos plantados junto al desierto. Aún cuando somos plantados junto al dolor. El Señor promete estar. El Señor promete levantarnos. El Señor promete glorificar su nombre. En nuestras vidas, Señor, sigue bendiciendo.